pido la primera reflexión al doctor Hermes Wiener. ¿Qué siente? ¿Qué opina de la muerte de Chávez? ¿De qué significa? ¿Cómo va a quedar en la historia? Y bueno, esa vinculación con, yo diría, con el progresismo, con la gente de izquierda en América Latina, doctor. Bueno, se inscribe dentro de la historia de América Latina. Yo creo que hay gobiernos que podríamos llamar de corte populista, pero que significa una verdadera representación de mucha gente que no estaba representada en anteriores gobiernos. Analizar a Chávez hoy significa analizar de dónde surgió Chávez, o en qué medio surgió Chávez. Y yo debo decirle, con pesar para la socialdemocracia, que verdaderamente fue un desastre los gobiernos que precedieron a Chávez en cuanto a la corrupción, en cuanto al uso indebido del poder, en cuanto a, realmente a no entender los problemas básicos de la gente. De manera que en ese medio surge una figura como Chávez, fuerte, un militar, golpista, bueno, que tenía todos unos antecedentes, pero se envuelve en la bandera bolivariana y la verdad que Bolívar es una presencia muy poderosa en América Latina y sobre todo en Sudamérica, ¿no? Así que creo que en este camino es donde nosotros tenemos que verlo, porque para Argentina es muy importante Venezuela. Argentina tiene una historia realmente muy interesante con San Martín, ¿no? Historia que verdaderamente, cuando hacen el acuerdo de Guayaquil con Bolívar, sí, las tropas de San Martín siguen a Bolívar y van a este destino fundamental que es Carabobo, donde se sella la independencia sudamericana. Entonces creo que realmente lo que nosotros debemos a esta historia es ver que en Venezuela hay muchos huesos de argentinos enterrados allí que murieron en el campo de batalla. A mí me emocionó mucho, por ejemplo, ver en el Congreso de Venezuela, en el cielo raso, pintado, todos los grupos militares que convergieron a Carabobo. Y la verdad que encontrar el grupo de los granaderos allí me emocionó profundamente. Claro. Ahí estaba, digamos, la sangre de esta integración latinoamericana que tanto se posterga, ¿no? Y que llevamos más de 200 años y que nos cuesta trabajo realmente de esos hechos épicos poder lograr realmente la independencia de nuestra Sudamérica tan rica en valores, tan rica en elementos. Usted dice, ¿qué es lo que falta en Sudamérica? Hay petróleo, hay agua, hay comida, ¿no? Hay minerales, ¿qué es lo que falta? Hay una sociedad organizada en muchos aspectos vinculada a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo. ¿Qué es lo que nos falta? Y creo que este es el gran desafío, que por allí podemos entender lo que Chávez lo integró, que lo quiso hacer, pero claro, en un mundo de dificultades donde hoy todavía hay un tiempo por recorrer. Paula Bertol, ¿cómo ve usted el fenómeno de Chávez, su imagen, su peso específico político? Bueno, yo creo que Chávez ha tenido un enorme peso específico político, no solo en su país, sino en América Latina. Tuve 3 experiencias en Venezuela, las últimas 2 con el Centro Carter, fui vedora de las elecciones. Y la verdad es que me sorprendí y muchísimo porque me tocó recorrer todo Maracaibo en las elecciones la primera vez y la segunda vez junto con Ricardo Alfonsín recorrer las afueras de Venezuela, de Caracas. Y vi el respeto que mucha gente le tenía. Vi también cómo ellos nos contaban a nosotros, cómo Chávez les había dado identidad, les había dado voz. Y honestamente me sorprendí. Y vi también cómo funcionaba el sistema de salud y el sistema de educación. Claro. Esto fue 2003 y 2004. Lo que también vi, Alfredo, y lo he visto hasta hace poco tiempo, recibiendo algunos venezolanos que estuvieron en la Comisión de Libertad de Expresión, fueron muchas falencias que tuvo Chávez. Pensaba que para muchos va a ser un ídolo indubitable y para muchos también posiblemente Chávez en la historia quede como un demagogo. Me parece que la Venezuela de Chávez, como decían hace un rato, por un tiempo largo va a tener un Chávez como la primera época de Perón, donde poca gente tal vez se anime a, o por lo menos aquellos seguidores tan adeptos a él se van a animar a hablar mal de él o a criticarlo. Yo le digo que Chávez nunca fue santo de mi devoción, como usted decía al principio, pero sí creo que en el punto de la justicia social Chávez hizo cosas y cosas muy importantes que yo viví en vivo y en directo y las sentí más que nada. También podría decir, bueno, de esta demagogia que también se vive en Venezuela, de las horas que Chávez pasaba hablándole a su pueblo incansablemente con este histrionismo
que hacía, que yo lo compararía con Menem, ¿no? Este carisma que él tenía, y en el sentido del carisma, ¿no? Como él, la gente lo conocía, se acercaba a él y rápidamente decía, bueno, me cae bien, es agradable. Yo veía cómo le decía a sus ministros, porque la verdad que había que verlo horas por la televisión, que hicieran lo que él les ordenaba en ese momento, ¿no? Con el más viejito, con el más pobre, y bueno, se veía mucho también de su autoritarismo, y me parece que Chávez va a ser una persona inolvidable. Le pido una respuesta corta. Esas elecciones que usted concurrió como veedora del Centro Carter, ¿fueron transparentes? Absolutamente. No hubo ningún tipo de cosa rara en las urnas. A pesar de que muchos hubieran querido que yo cuente lo contrario, yo quiero decirles que el presidente Carter entró, fue la primera vez que hubo voto electrónico en esa ocasión, y cuando dio vuelta la llave, que era el sistema, el 60% creo había votado a Chávez, y Carter aseguró que era transparente, y bueno, yo tengo que decir lo que vi. No habían visto ninguna irregularidad. Quintana, se lo pregunto en su doble condición, digamos, en su condición de peronista y en su condición también de dirigente sindical. Un poco es la misma pregunta para usted sobre cuál es la mirada que tiene de Chávez, y aprovecho lo que quedó picando con Alberto Fernández respecto de la organización Vence al Tiempo, del movimiento obrero. No hay una estructura tan poderosa sindical en Venezuela. Bueno, un poco lo quiero escuchar en ese sentido. Cuando lo escuchaba su editorial, yo pensaba en un libro de Hemingway, Por quién doblan las campanas. Tiene un prefacio de John Donahue que dice: la muerte de cualquier hombre me entristece. No preguntes por quién doblan las campanas doblan por ti. Lo digo esto porque ya he escuchado a alguien que se pone contento de la muerte de Chávez. Esas cosas bajezas, detestables y de muy mal gusto. Cuando hablan de Perón y cuando hablan de Chávez como líderes que surgen de un movimiento popular como el chavismo o el peronismo, podían haber sido profundamente democráticos en una sociedad autoritaria como la venezolana o como la argentina allá por los 40. Se podría haber llegado a liderar esas masas sin conducción, sin organización, sin una personalidad fuerte, autoritaria. Quizás esto sea para analizar en la historia, pero con un principio similar, la diferencia entre Perón y Chávez es profunda. Ahora la muerte tapa y lava todos los errores que han cometido hombres de la importancia de los que estamos nombrando. Chávez no era un republicano. Chávez no era un hombre que creía en la libertad de prensa y en la república. Chávez era un hombre que quiso de todas las maneras posibles, dominar la prensa, dominar la república, el parlamento, la reelección, etcétera, etcétera. Pero también es el hombre que cuando la Argentina nadie le daba nada, cuando el mundo nos daba la espalda, primero con el gobierno del doctor Duhalde y después con el gobierno del doctor Néstor Kirchner, nos ayudó. ¿Qué dice la oposición? Sí, pero los intereses que cobraban era caro, pero eran los únicos que nos daban un peso cuando nadie nos daba. Creo que Chávez tenía una profunda vocación por los pobres y por Latinoamérica. Si nosotros analizamos así muy sucintamente la influencia de Chávez en Bolivia, en Perú, en Ecuador, hasta hoy sigue vigente, y quizás el enfrentamiento casi bélico con Colombia era por no compartir ese espíritu latinoamericano, que en eso con Néstor Kirchner coincidían profundamente. Creo que es una figura épica, surgida de una sociedad con antecedentes tremendos como el de Andrés Pérez, preso por corrupción. Chávez llega como golpista, paga su pena en la cárcel y llega con el voto popular. Un personaje de García Márquez, un personaje de realismo mágico latinoamericano que dejó su vida por los pobres, no creo ni en la CIA ni nada, pero él ardió en su amor hacia los pobres. Caracas era una ciudad que estaba los ricos en el valle y todas las montañas, usted lo conoce, estaban los pobres. ¿Qué logró Chávez, así como una figura? Que los pobres bajasen a la ciudad. Claro, se le decía que era un diamante en la mano de un leproso, ¿no? De Caracas se decía era un diamante en la mano de un leproso por toda la pobreza. Doctor Wiener, pero Chávez es, digamos, una meta, un objetivo, un ejemplo que los socialistas deben seguir en Argentina, en América Latina, digo, o la mirada suya, la mirada en general de la socialdemocracia va más por el lado de Lula, va más por el lado de Pepe Mujica, de Michelle Bachelet,
o yo recién cuando decían, había posibilidad de ejercer un liderazgo pacífico y democrático, y yo pensé en un ejemplo positivo como Salvador Allende en Chile, digamos, en una sociedad tremenda, y también lo pagó con la vida, producto de un golpe de Estado, intentando hacer, digamos, la famosa vía al socialismo, la famosa vía pacífica al socialismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice usted, doctor? Creo en la República, y por lo tanto hemos avanzado muchísimo en ese aspecto, y todavía nos distinguimos de muchas sociedades latinoamericanas. En la República hay derechos, en la República hay procesos, hay independencia de los tres poderes. Es imprescindible para nuestra forma de ver y de trabajar que tengamos esta garantía, que cada uno de los poderes realice lo que dice la Constitución y las leyes. Por eso, para nosotros es, por supuesto, reivindicable la acción de una persona que toma las riendas de un país después del desastre que dejaron tantos, inclusive me hago cargo también de lo que es la socialdemocracia, ¿no? Sí. Pero quiero decirles que en ese camino nosotros no vamos a solucionar los problemas. Nosotros tenemos que solucionar los problemas con la ley, con la Constitución, con la independencia de los poderes, en fin, funcionando una organización social. Y en ese sentido, nosotros tenemos mucho más vínculo con Brasil que con Venezuela. Respetamos enormemente al pueblo venezolano, lo acompañamos en el dolor, por supuesto, de la muerte de su líder, pero nosotros creemos que precisamente estos líderes, que son expresiones de una forma que generalmente se lo identifica como populismo, no dan respuesta a la transformación que los países necesitan. Bueno, por supuesto que hay avances, ¿no? Es medible el avance hacia los niños que hoy comen y antes no comían, es medible la incorporación de niños a la escuela, pero lo que tampoco nos soluciona es el problema de fondo. Y el problema de fondo es encontrar una democracia que funcione y que le dé a cada uno lo que dice la Constitución, es decir, los derechos fundamentales para convivir. Es interesante lo que plantea respecto de las limitaciones que tiene cuando uno hace un proyecto tan unipersonal y además con una impronta tan fuerte, digamos, donde no se construye estructura partidaria, estructura política o estructura institucional y democrática, porque se puede retroceder mucho. Y además yo creo, y en eso también se puede ver, que las verdaderas, digamos, relaciones del poder económico mucho no se han modificado tampoco, ¿no? Claro, pero tal vez ha cambiado un poco la burguesía. Voy también a esto, ¿no? Es decir, estos sistemas no dejan herederos. En general son ellos y se apaga el proceso con ellos. Lamentablemente es así. Bueno, Perón dijo: mi único heredero es el pueblo, claro, ¿no? Hoy tenemos un problema serio porque Cristina no tiene herederos. Claro. Entonces hay un problema realmente de gobernabilidad donde a toda costa buscan la reelección, que saben que es inconstitucional, pero que buscan la reforma constitucional para poder encontrar la reelección. ¿Por qué? Porque no tiene herederos. Entonces yo creo que la búsqueda realmente de un proceso que se inserte en la realidad y que sea, digamos, de respuesta a un país, tiene que ver precisamente con lo colectivo, con algo que también mencionó Fernández, ¿no? Entonces creo que por allí pasa realmente la construcción de una Argentina mejor. Es decir, respetándonos, viendo que hay democracia, viendo que hay alternancia, viendo que allí están las políticas de Estado que tienen que ser políticas que se proyectan en el tiempo, y después estarán las particularidades que cada una de las ideologías vinculadas a los procesos políticos irá definiendo. Diputada Bertol, ¿qué puede decir respecto de las relaciones entre Argentina y Venezuela, entre Chávez y el matrimonio Kirchner? Estoy pensando en la ayuda que decía recién Quintana, estoy pensando en todo el tema del abastecimiento energético, estoy pensando en la valija de Antonini Wilson, digamos, todo lo que ocurrió en esa relación que se fue haciendo cada vez más estrecha, al punto de que yo tengo la sensación, bueno, a esta hora creo que faltan minutos, Cristina Fernández de Kirchner está despegando junto a Julio De Vido y a Héctor Timerman, el canciller, para viajar a todos los homenajes que se le van a hacer a Hugo Chávez. Te decía, tengo la impresión de que hoy Cristina, si tiene un referente desde el punto de vista político fuera de la Argentina, yo creo que su principal referente es Chávez, ¿no? Sí, creo que ella lo ha dicho además públicamente.
el grado de afinidad que tiene con Chávez no es solo político, sino que es absolutamente personal. De hecho, cuando gana Chávez y vemos a quién le dedica su triunfo, también nos damos cuenta que no solo se lo dedica a Cristina, sino a Néstor. Me parece que para muchos también estas relaciones no han sido buenas, sobre todo hacia el final, cuando vemos que Venezuela es el país con más inflación de América Latina, cuando vemos que tiene uno de los peores sistemas judiciales, en un estado deplorable, dependiente del poder, así como también muchas de las personas que yo le mencionaba antes, Alfredo, tienen un nivel de dependencia muy fuerte del gobierno, ya sea por subsidios o por clientelismo. También cuando vemos que Venezuela tiene, como decía Alberto Fernández, unas fuerzas armadas que están permanentemente en la calle de una manera donde uno en realidad no es que está tranquilo porque las fuerzas lo cuidan, sino porque tiene miedo de salir a la calle, y es un país que además admite el toque de queda. En fin, me parece que en muchas cosas Venezuela no ha sido una buena influencia, por lo menos en esto que he descrito, porque muchas veces nos encontramos diciendo, nos estamos pareciendo cada vez más a Venezuela. Incluso Venezuela es hasta país puente en temas de cocaína, ¿no? En temas de drogadicción. Me parece que hay muchas cosas nefastas que han ocurrido y que siguen ocurriendo en Venezuela, y que no sé hasta qué punto esta cuestión también que nació con la ley de medios y empezar, no, como dicen ellos, a dar la palabra, sino a neutralizar la palabra, a sacarla, a quitarla, digamos, que es lo que está pasando en estos días, me parece que ha tomado ejemplos que no son buenos aplicados a la Argentina. Le hago una pregunta parecida, Quintana. Usted es el encargado, digamos, es el secretario general de aquellos que en la Argentina tienen que estar dedicados a controlar nada menos que al Estado para que no cometa corrupción, para que no cometa ineficiencias o que no sea ineficaz a la hora de resolver situaciones fundamentales para el país. ¿Qué paralelo se puede hacer con el bajo nivel de control de un gobierno como el de Chávez, y de qué manera se podría ir resolviendo eso? ¿De qué manera deberían reaccionar la democracia, los partidos, las organizaciones sindicales para ir cuidando la democracia acá y allá? Las organizaciones sindicales en Venezuela están muy cerca del gobierno. Da una diferenciación que es elemental como para tener una organización propia. Yo cuento una anécdota. En el Foro Económico y Social del Mercosur, yo un día estaba ahí, y llegaba la invitación de Venezuela. Entonces se discutía en el Foro Económico, y la condición de Venezuela era que asistieran dentro del Foro Económico y Social solamente la parte del movimiento obrero que era leal al chavismo. Es decir, este es solamente un ejemplo. Venezuela no es un ejemplo de república, la Argentina tampoco. Parecernos en eso no es muy loable, no es muy interesante. La Argentina tiene una experiencia más importante en calidad institucional, que todos los días corremos un poquito la frontera. Creo que la diferencia entre Venezuela y Argentina, que hablábamos de Perón y de Chávez, es la organización que quedó después de la desaparición de ambos. El movimiento obrero que dejó organizado el general Perón, hasta nuestra época sigue con la misma organización. Ha sido el equilibrio de muchísimos gobiernos, ha permitido que los obreros tengan una participación distinta en la vida política. En la República Argentina, hasta el peronismo, para ser diputado o senador, salvo en el 1908 Palacios, había que ser de alcurnia, tenía que tener determinadas condiciones. El peronismo irrumpe con los obreros en el Congreso, que seguramente no le gustaba a nadie porque se tragaban las heces, pero que defendían los intereses de los trabajadores. Eso persiste hasta nuestra época. En Venezuela no pasa algo similar, y el general Chávez o el coronel Chávez, ya no sé bien qué es, va a quedar en la historia latinoamericana, no creo como una persona demagoga, creo que como una persona que trató con elementos no muy democráticos ni muy republicanos de hacer la patria grande latinoamericana. Es interesante, hay muchas cosas más que hablar sobre este tema que ha conmovido a la opinión pública mundial en general y por supuesto a Latinoamérica, a Venezuela y a la Argentina en particular. No se vaya, hay muchísimos aspectos de la vida, de la muerte de Chávez, del futuro de Venezuela y de la relación con la Argentina que vamos a conversar aquí con Hermes Wiener, Paula Bertol y Hugo Quintana. Ya venimos, le doy mi palabra.
La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la